Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Soy Ana María Vélez. Para mí es un placer saludarlos, que ustedes nos acompañen a esta hora, aquí en Cable Noticias, 24 horas de información. Hoy vamos a hablar de la otra cara de la moneda del último periodo legislativo del Congreso de la República. Específicamente, pues les queda un año a ese Congreso, a esos senadores, para trabajar en distintas leyes, los proyectos de ley que ha radicado el presidente de la República, el gobierno nacional, pero a su vez también las diferentes bancadas. Sin embargo, vimos un episodio que podría bien evidenciar una ruptura de la oposición cuando se debió elegir en la segunda vicepresidencia a Gustavo Bolívar y finalmente la situación no se dio de esta manera. Vamos a analizar no solamente este aspecto, sino qué esperan los colombianos del Congreso de la República, cuál debería ser su actuar después de un paro nacional de más de 2 meses y aún hoy en día los diferentes episodios de violencia que se vive en el país en medio de otras protestas que se dan en diferentes territorios de nuestro país. Pues queremos que ustedes participen a través del numeral del Congreso Espero. Queremos saber qué esperan ustedes de ese Congreso de la República a través de @cablenoticias y @laotracaracn. Estamos en Twitter. Pues vamos a saludar a nuestros invitados. Hoy nos acompañan Philippe Bolland. Él es analista político y coordinador de la Cámara de Comercio Token Partner. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ana María. Un placer estar de nuevo con usted. De igual manera nos acompaña Luis Villamarín. Él es experto en geopolítica y analista político. Gracias por atender la invitación. Muchísimas gracias, Ana María, por la invitación y un especial saludo para su audiencia. Muy bien, y comienzo preguntándole a Philippe por lo sucedido allí en el Congreso de la República. Fueron varios episodios realmente lo que nos interesa también analizar antes de iniciar con este análisis completo de qué se espera, ¿no?, de este Congreso de la República. Y hablemos puntualmente del momento en el que el presidente de la República decide delegar en el ministro del Interior, el momento en el que la oposición iba a hacer su intervención. Finalmente no está obligado en el estatuto de la oposición, pero no fue muy bien leído por muchos colombianos el hecho de que él nuevamente le hiciera un desplante, como así lo toma la oposición. Excelente, porque quería iniciar con esto. Eso es la segunda cara de la moneda. Es decir, de un lado el presidente llama al diálogo, la escucha y esto, y delega a un ministro para que escuchara a la oposición. Ni siquiera tuvo la decencia, diría, de escuchar justamente. Y el tema era escucharnos entre todos, reconciliación, diálogo social, diálogos. Entonces, es decir que hay dos caras de la moneda. Esto sí fue una parte que creo que muchos a nivel internacional no entendimos lo que está pasando, porque el presidente no se quedó justamente hasta el final, después de su discurso, a escuchar lo que iba a contar la oposición. Y decía María José Pizarro en su intervención, delegó las orejas en otra persona. Y le pregunto a Luis Villamarín también qué piensa acerca de esta situación en específico. Pues dentro del contexto del diálogo y la interacción social que debe hacer, pues lo correcto o lo lógico es que hubiera estado. Pero lo que veo es que el discurso monotemático, agresivo, irrespetuoso, vandálico de estas personas de la oposición, pues ya se sabe de antemano qué van a decir, no les gusta nada, no les sirve nada, al presidente hay que tumbarlo, hay que poner un gobierno afín al socialismo del siglo XXI y descuadernar todo el país. Entonces el presidente de la República merece respeto, como merecemos respeto todos los colombianos, y no se podría aceptar esa vulgaridad de colocar la bandera colombiana en forma invertida, un tono desafiante y esa actitud permanente a apoyar el vandalismo en el paro con el cuento de que es protesta social pacífica, y desde luego el presidente de la República no quería pasar por ese bochornoso espectáculo. Entonces ahí hay responsabilidad de parte y parte, y no es simplemente decir que me aterra que no lo haya hecho o que es falta de decencia, porque hay falta de decencia. ¿Pero qué sería, Luis, un miedo? ¿Qué sería, Luis? Un miedo, porque lo que vemos es que obviamente dijo que no está de acuerdo con el lenguaje empleado. Estamos de acuerdo, el lenguaje no es un lenguaje diplomático, diría yo. Pero el problema es que huir así, ¿qué es? ¿Miedo? No, yo no lo llamo miedo, lo llamo una táctica de decencia para enseñarles a ser decentes. Es que el Parlamento colombiano no debe ser el escenario ni de la bravuconería, ni de la chafarotería, ni de la grosería, ni del irrespeto, sino que tienen que respetarnos a los colombianos y comenzar por respetarnos. Pero los colombianos actualmente tienen una desconfianza. Según la OCDE, en este momento solamente 37% acordan la confianza al gobierno.
O sea que sería un buen momento para mostrar la reconciliación. No, es que la reconciliación hay que hacerles con hechos. La reconciliación no es motivando, señor Bolán, porque usted es extranjero y no conoce el ADN de nuestro país. La reconciliación no se logra fomentando la violencia y el terrorismo y defendiéndolo y argumentando que es protesta social, cuando en el fondo usted, que es el observador extranjero, y todos los colombianos que estamos aquí, sabemos que lo que quieren es tumbar al gobierno del presidente Duque. Y no porque sea Duque, sino porque es tumbar al gobierno, porque ellos sueñan con ponernos el socialismo del siglo XXI. Creo No, pero, que en eso por sí. ejemplo, en mi caso personal, yo me ocupo de comunicación y delegado de un presidente que está mal visto en este momento, que se llama Macron. Es decir, que los índices de favorabilidad tampoco en Francia no son muy buenos, pero no es por eso que Macron va a huir justamente las críticas. Obviamente, el Congreso está en favor, el Senado no. Es decir, que, pero frente al Senado recibió críticas fuertes y se quedó. Obviamente no era el punto de insultos que podemos encontrar aquí. Pero la idea de un presidente es justamente esto, es decir, que él va a cementar justamente esta unión. Claro, y el presidente tiene que atender, pero es que una cosa es el caso de Macron en Francia, que tiene otros problemas, y otra cosa aquí en Colombia, donde hay una oposición que facilita, promueve y auspicia que haya vandalismo y violencia en las calles. Como vemos, es que la oposición en este momento representa el 63% en Colombia. Claro, y con 10 curules que le regaló Juan Manuel Santos y quieren 16 más. Usted lo invito, señor Boland, a que estudie la historia de Colombia más a fondo y vea que en el Parlamento se ha utilizado. Yo sé. No quiero hablar de la historia de Colombia, estoy hablando de la persona. Obviamente, yo desconozco frente a usted la historia de Colombia, pero lo que veo es la situación y cómo se ve esta situación al nivel internacional. No estoy mirándolo desde el punto de colombiano, estoy mirando al nivel internacional un presidente que no escucha a la oposición en su propio Congreso y huye y deja a un ministro encargado. Esto no me parece. Entonces, obviamente, eso puede ser una colombianada, como usted dice, entonces por eso que no la entiendo. Entonces, ¿es esto? Porque internacionalmente esto no se ve. No, pues es que si a eso nos ponemos a cuestionar al presidente, entonces cuestionemos a su presidente Sarkozy, que le recibió 50 millones de dólares a Gaddafi y luego promovió bombardear a Libia para que acabara. Yo creo que ese tipo de posiciones... Sarkozy va a ir en cárcel, es otro tema, Bueno, entonces, digamos que yo también quisiera también a tener una acotación respecto al tema de respeto, ¿no? Tal vez también vimos un episodio en el Senado de la República donde senadores del gobierno no dejaban hablar a la oposición. Se habla allí de que la oposición está en todo su derecho de intervenir, pero lastimosamente vimos también allá en el Congreso de la República a un presidente del Congreso, del Senado, rogándoles que hicieran silencio, que por lo menos dieran ese minuto. Si bien el presidente ya no estaba presente, lo mínimo que se esperaba era que los partidos del gobierno escucharan atentamente, independiente de si eso no, o reiterativo el discurso de la oposición, pues que se sentaran, hicieran silencio, guardaran su espacio, su silla y por lo menos escucharan esas intervenciones. Allí tampoco vimos respeto, doctor Villamarín. No, claro, es que Ana María, el problema comienza desde la actitud de llevar la bandera patria. Es que la bandera patria se respeta por las instituciones y se hace respetar de todo el mundo. Pero ¿cómo es que van a colocar la bandera patria hacia abajo y esa actitud grotesca y desafiante y ese lenguaje que es el mismo no le sirve absolutamente nada? Entonces creo que invito al señor Bolán que en lugar de servirles de micrófono, analice y nos presente un país distinto, porque los colombianos no somos eso. 63% de oposición no quiere decir que todos los congresistas de oposición son de las FARC, ni que son delincuentes, ni que promueven el vandalismo. Estamos hablando... Pero entonces, señor Luis, estamos hablando de democracia, estamos hablando de respeto, es decir, que lo que dice ustedes, como no lo respetan, él no va a respetar a los demás. Es tal cual, entonces no puede haber reconciliación. Es que como que no hay respeto. Usted no escuchó el discurso del presidente Duque, un discurso hecho por un caballero, por una persona yo escuché el discurso del presidente, me gustó. Hay unas cosas que quisiera hablar del discurso del presidente que me parece que desconoce Colombia. En ningún momento el presidente desconoce Colombia. A mí me encanta este presidente por su moderación, le digo. Me encanta este presidente, pero estoy de acuerdo con su conocimiento de Colombia,
Cuando él dice que en este momento estamos ya terminando la pandemia, yo creo que es utópico. Cuando dice que el crecimiento del próximo año va a ser de 7%, es totalmente utópico. Es decir, que él en este momento habla de reactivación económica, habla que han manejado bien la situación del COVID. Aquí, analizando, Colombia es de los peores al nivel mundial. Está superando todos los países en este momento con cifras del gobierno. No hablo de las cifras del DANE, que son superior al nivel de muerte de COVID. Es decir, que la situación, la reactivación económica se hizo al peor momento, donde había más muertos en la UCI. O sea que no se manejó el tema de salud y el tema de económico al mismo momento. Es decir, que aquí sí, pues, si hablamos de lo que habló, es decir, que él dice que no quiere justamente agresión, estoy totalmente de acuerdo con él. Dice que justamente el tema de saturación de los insultos y ataque personal, estoy de acuerdo con usted. Eso no tiene, cabe en este Congreso, pero hay cosas que en este momento hay problemas. Es decir, que este crecimiento de 7% va a ser complicado. Sabemos que vamos a tener una cuarta ola que está llegando de todos los países. O sea que no está preparando a los colombianos a lo que va a pasar. No, pero es que si nos ponemos a buscarle todo lo malo, él tiene que hacer unas prospecciones y presentar sus arreglos. Y si le digo, eso es como en su país se precia de ser el país de los derechos humanos. Y yo personalmente he visto en el aeropuerto Charles de Gaulle cómo maltratan a los marroquíes que llegan ilegales allá y sacando... No hable de derechos humanos, señor Luis, no hable de derechos humanos. No, pero no hable de derechos humanos. Me digo que el presidente se comporta muy bien. Escuche, señor Bolán, porque usted cree que es la verdad revelada y usted es un extranjero que está conociendo a Colombia. No. A mí como analista me parece que él desconoce más Colombia que yo. Es tal cual, es decir, que lo que veo es que al nivel de su análisis de la situación económica, lo que está anunciando, por ejemplo, él dijo que iba a trabajar bastante la parte medioambiental, no se hizo y está poniendo en el Congreso una persona, como senador, una persona que no desconoce la situación. Entonces, en este momento yo creo que Colombia, y lo vemos, es decir, que los índices en este momento y la baja del ranking internacional, no soy yo, la baja del ranking internacional, es decir, que al nivel internacional hay pérdida de confianza. Si no está en su mente esto, no va a poder mejorar. Si dice que todo va bien, estamos viviendo un mundo utópico, no es el caso. Es decir, que no estoy hablando del problema de derechos humanos, estoy hablando del problema económico no más. Pero es que y el problema de trabajar en sinergia con los otros actores que en este momento no son favorables y que no es normal que no sean favorables, estoy de acuerdo con usted. Es decir, pero el problema es que si rechazo el 63% o más de la población, entonces tengo un problema. Doctor Villamarín, su réplica después de la pausa. Nos vamos precisamente a una corta pausa aquí en La Otra Cara de la Moneda. Estamos hablando sobre lo que esperamos los colombianos del Congreso. Por eso la invitación a que participe en numeral del Congreso espero, @cablenoticias, @laotracara_cn. Ya regresamos después de una corta pausa. Volvemos en instantes. Gracias por continuar con nosotros en La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias. Estamos conversando sobre el último año que le queda al actual Congreso de la República, cuáles serán los retos, los desafíos, qué se espera de ese Congreso, de los representantes a la Cámara y de los senadores de la República. Queremos que ustedes sigan participando a través de nuestras redes sociales. Retomamos esta conversación, quedaba pendiente la intervención de Luis Villamarín, experto en geopolítica, analista político, respondiéndole a nuestro otro invitado, Philippe Bolán. Bueno, gracias, Ana María. Yo le pido al señor Bolán que baje la temperatura y deje hablar, porque él habla de diálogo y de escuchar y no deja hablar. Y entonces viene a arguirnos de que es extranjero y que conoce mejor el país que el presidente Duque. Y eso, pues, además de ser una falta de respeto, es una completa actuación desfasada. En segunda medida, le quiero decir que si el señor Bolán quiere representar intereses de una Cámara de Comercio aquí, pues tiene que hacer sinergia, no sinergia, sino sinergia, con los empresarios colombianos y con el pueblo colombiano, y que agarrar a puntapiés una colmena solo produce que lo piquen las abejas a uno. Así es de que le pido al señor Bolán al aire mucho respeto con Colombia, con nuestro presidente, porque no conozco el caso de que los colombianos vayan, por muy analistas que sean, a hablar mal del presidente Macron o del presidente Sarkozy en Francia,
o a desafiar No y a hablo mal de justificar. él, señor. No hablo mal de él, pero cuando Pero deje dice, hablar, señor, deje hablar. Si me permite una frase, si me permite una frase, me lo analiza. Dice, apreciados congresistas en este país que renace al sobreponerse a la pandemia. Esta frase no más. En toda Europa esta semana diciendo que lo que viene puede ser peor. Acaban de subir de 250% el número de casos en Europa en una semana. O sea que esta frase, por ejemplo, esta frase, ¿qué le parece esta frase? ¿Usted está de acuerdo con esto? Eso es discurso del presidente. Es que un presidente tiene que siempre dar mensajes optimistas aquí y en Francia y en España y en Cafarnaúm. Un presidente no puede decirle a un país que se está acabando y que lo vamos a acabar. El problema de la pandemia es mundial y es preocupación por de Estados eso, Unidos. Por eso, es lo que estoy diciendo. No estoy atacando al presidente. Como digo, yo lo respeto. Entonces no cuestione lo que dice el presidente. Proponga una solución, señor. Pero no venga aquí a incendiar el país. No, la solución es transparencia, es hablar de manera más clara y escuchar a los demás. Lo que digo en este momento, y lo está diciendo el DANE, no estoy hablando de otra organización. El DANE dice que la situación puede empeorar. Si miramos las estadísticas del DANE, son peor que el Ministerio de Economía y Salud. Estoy hablando del DANE, estoy tomando cifras real de Colombia, no estoy inventando. Es decir, que lo que estoy diciendo es solamente salió, no me parece. Eso no es decir, no entendí. Preguntaba si era cobarde o qué era. Esto se puede decir. ¿Por qué un presidente sale? Un presidente tiene que tener la batuta. Es jefe también de la fuerza militar. O sea, no entré en el tema de derechos humanos. Usted quiso entrar. Si quiere hablar de esto, yo no voy a hablar de esto. Lo que dice que anuncia en el Congreso que el PIB va a ser de 7% mayor, que mejor, que el más alto de las últimas décadas. Él lo anunció, no fue yo. Y aquí digo que estoy dudando. Lo que estoy diciendo es que estoy dudando de lo que dice a nivel económico. No entró en otra parte. Pues yo lo invito a que siga haciendo los análisis del PIB de su país y que deje que sea la moderadora la que dirija la entrevista, porque la invitación es para... No, señor, no estamos hablando de mi país. Si quiere hacemos un especial de mi país, estamos hablando de Colombia. Bueno, nuestros invitados, vamos a continuar hablando del Congreso de la República, de la labor de los congresistas, lo que se espera de ellos, pero que sí quisiera que analizáramos un episodio que ayer nos demuestra que posiblemente hay una especie de ruptura en la oposición después de lo sucedido en las votaciones para elegir al segundo vicepresidente del Congreso, cuando se esperaba que por un acuerdo pudiera quedar en manos de Gustavo Bolívar, le gana el voto en blanco y por ende el partido de la Alianza Verde pone otro nombre allí para que pueda pasar a esas votaciones. Este sí es elegido y por ende se ve allí una ruptura, ¿no? Porque muchos del partido de la Alianza Verde sí esperaban que se ratificara a Gustavo Bolívar por respeto a ese acuerdo. ¿Qué piensa al respecto específicamente de este suceso, Philip? No, primero, yo quería decir que los congresistas y los senadores están haciendo un trabajo fenomenal. Al señor Luis no le conté, pero esta mañana hablé con el grupo de María Rosario Guerra, que me mostró toda su agenda que va a hacer en el Congreso. Ellos están trabajando full. Es decir, que los congresistas de diferentes bordes están trabajando. El problema sí es Alianza Verde, es decir, que lo que yo llamo los oportunistas para la toma de poder. Aquí cambiaron totalmente y estafaron a Gustavo. Eso, es decir, que Gustavo lo conocí cuando estaba promoviendo el voto en blanco, entonces se ganó el voto en blanco. Lo que él había tratado de incentivar hace unos años le llegó como un boomerang. Entonces, esto yo creo que fue totalmente sorprendido. Traté de llamar a su TL, no me contestaron para saber un poquito cómo se sentía. Pero lo que importa es decir que aquí sí quiero rescatar que no estoy atacando al gobierno, al contrario, estoy diciendo también que el Congreso y el Senado están trabajando fenomenalmente. Yo trabajo en tecnología también. En tecnologías hay muchas leyes. Colombia es de uno de los países vanguardistas frente a otros países. El problema es a veces cómo se aplican esas leyes. Pero la importancia del Congreso hay que rescatarlo. Yo no entiendo que los colombianos quieren disminuir este Congreso. Aquí me parece absurdo, o al contrario, se necesita tener un Congreso fuerte para que justamente el país pueda adaptarse a lo que está pasando a nivel mundial, a las nuevas leyes y estar siempre a la vanguardia. Y esto sí lo están haciendo bien. Doctor Villamarín, ¿demostró la Alianza Verde que sí están divididos y que hay quienes están haciendo alianzas con los partidos de gobierno? Es que yo pienso que la izquierda tiene un problema grave y es ese vocabulario, esa actitud agresiva de Bolívar, de Petro y de otros que apoyan el paro y la violencia. Y entonces la respuesta del voto en blanco es una respuesta civilizada de personas decentes
que no argumentan con visiones personales, sino con visiones de lógica. Este caballero, si llegara a ser el vicepresidente del Congreso, que era lo que aspiraba, o para lo que estaba propuesto, tendríamos a un señor grotesco, irrespetuoso, con una actitud desafiante que lo único que le causa es daño al país y mala imagen. Entonces, nos parece que la decisión que tomaron en democracia, los que lo sacaron en el voto en blanco, es necesaria, y es que la izquierda nunca ha sido unida, Ana María. La izquierda tiene muchas divisiones internas y muchas visiones, y también dentro de ellos tienen a los extremistas que solo creen que con el fusil y el verde oliva y asesinando soldados y atacando pueblos es el cambio del país. Otros que siguen jugando a las dobles cartas, y otros que tienen una visión mucho más moderada, y ellos mismos están de acuerdo en que este señor no debía ser el vicepresidente porque le falta calidad humana. Puede que sea muy inteligente, pero yo tengo una inquietud ahí, porque yo veo también rupturas en la derecha, tal vez no lo mencione, pero sí hay también bastantes problemas en la derecha. No es solamente un problema de la izquierda, por lo que hemos visto incluso en el interior del Partido Centro Democrático, posiciones muy divididas, y hay quienes están con el presidente Iván Duque y hay quienes se han apartado totalmente de del gobierno nacional. Ana María, hay una cosa que cuando inicié con el tema de los congresistas y los senadores están preparados, yo creo que Gustavo no estaba preparado, eso sí. Es decir, que la cultura política, le falta cultura política a Gustavo Bolívar. El error que hizo apoyando la primera línea, eso creo que le va a costar por toda la vida, eso sí, es decir, que aquí fue un error político grave y el peor en este país. Es decir, que el problema es ahí, es decir, que su falta de conocimiento de cómo funciona la política. Doctor Villamarín. Es que, Ana María, mire, usted tiene toda la razón y estamos absolutamente de acuerdo. Es que derecha no hay en Colombia, ni centro derecha. Aquí lo que hay es clientelismo político, tanto de los que se llaman de izquierda como de derecha, y hay oportunismo. Y como una de las preguntas a las que fui invitado a contestar es ¿qué tan efectivo va a ser el Congreso? Y yo le digo que nada, Ana María, y anticipado, porque ellos entran ahora tanto de derecha como izquierda, tanto Bolívar como Petro, como los que están en el Centro Democrático, los del Cambio Radical. Ellos entran a aprovechar este último año a ver cómo, antes de que llegue la ley de garantías, ubican a un poco de gente en cargos, cómo hacen contactos para sus inversiones. Es decir, aquí lo que tenemos en Colombia es un Congreso que pasó de la mermelada santista de 8 años a unirse en cómo tumban al presidente Duque y cómo obstaculizan el desarrollo de la nación, y de hecho, y de contera, el paro y la pandemia les han ayudado. Entonces la división es en lado y lado. En el partido de gobierno, usted lo tocó y tiene toda la razón. Cuando comenzó el paro, el presidente Duque estaba absolutamente solo, muchos divididos, que porque no les había hecho caso en una u otra cosa. O sea que el problema aquí es mucho más complejo, y no es solamente írsele en contra al presidente Duque, sino es cómo salvamos la institucionalidad. Y muy flaco favor se le hace siendo promotor de lo que dicen los de la izquierda y echándole la culpa de todo lo que pasa al gobierno, en especial al presidente Duque, que ha atendido lo que no le ha tocado a ningún otro presidente en Colombia. Y es que lo que tiene que ver con la última legislatura en el Congreso de la República, pues lastimosamente casi que muchas personas lo tildan como el año perdido del Congreso, porque a muchos de ellos están dedicados a campañas políticas, como ustedes hablan del clientelismo, y por eso nadie espera mucho de este último año, donde tienen una alta responsabilidad, y ahora con nuevamente este proyecto de ley de reforma tributaria en sus manos. Lastimosamente ya estamos terminando nuestro programa de La Otra Cara de la Moneda, se nos ha acabado el tiempo, pero pues queda en las manos de los colombianos ya no qué va a pasar con este Congreso, ¿no?, sino a quién se elige próximamente, porque en las urnas podremos marcar la diferencia y elegir personas que tengan mejores capacidades y que propendan por buscar la posibilidad de que los colombianos tengan mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida, y que todo se busque pues a través de sus necesidades, ¿no?, que realmente las propuestas, las leyes que lleguen allí sean basadas en las peticiones y en lo que necesita el pueblo colombiano. ¿Y qué Congreso lo va a respaldar? Porque es esto también, es decir, que si no tiene apoyo del Congreso, un presidente no sirve de nada. Bueno, pues Philip Boland, analista político y coordinador de la Cámara de Comercio Token Partner, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un placer, Ana María. Doctor Luis Villamarín, experto en geopolítica y analista político, también gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias, Ana María, y Colombia lo que necesita es claridad, no que le echen más leña al fuego.
A ustedes, nuestros televidentes, también gracias por acompañarnos. Numeral del Congreso espero. @Cable Noticias, @La Otra Cara CN. Gracias por habernos acompañado.